Hola, bueno, pues vamos a continuar con nuestra lectura de la Biblia. Y bueno, miren, eh, me he estado pasando de un evangelio a otro porque hay algunos que narran unos hechos con más detalles, otros un poco más breve. Entonces, pues por eso es que he estado de un evangelio al otro, ¿verdad? Pero ustedes pueden empezar a leer uno y venir consecutivamente o irme siguiendo en la lectura. Entonces, para que vayamos viendo la historia, Jesús a lo mejor tratando de avanzar, ¿verdad? Pero sí me gustaría que la vieran ustedes con más calma. Entonces vamos a continuar con el Evangelio de Lucas, que ya vimos que Lucas es muy preciso, nos da fecha para situarnos cronológicamente en los hechos que están ocurriendo las cosas. Entonces, eh, San Lucas nos narra otros episodios que no habíamos visto de la infancia de Jesús. Por ejemplo, cuando se presenta Jesús en el templo, cuando lo presentan sus padres, esto es porque tenían que cumplir con la ley judía, ¿verdad? Entonces, pues a los 40 días de nacidos tenían que presentarlo en el templo. Tenían que cumplir los preceptos como presentar a los varones primogénitos, como las purificaciones, los sacrificios que se presentaban una vez al año en la Pascua. Tenían que ir todos los judíos desde la ciudad que vivieran a presentarse al templo para presentar la ofrenda pascual, que después vamos a ver la maravillosa analogía de esto, ¿verdad? Como antes era una promesa y se viene a cumplir con Cristo esa ofrenda perfecta, pero bueno, eso es más adelante. Cuando se presenta la Virgen con el niño Jesús, aquí nos narra San Lucas algo que seguramente le platicó la Virgen María, porque es de cuando Jesús era un bebé. Es como hay dos personas que lo reconocen como el Mesías. Uno es Simeón, un anciano al que Dios le había dicho que antes de morir iba a ver al Mesías. Y la otra, una viuda, una profetisa Ana, que también reconoce que es el Mesías esperado por los judíos. Bueno, y esto lo narra aquí. También nos narra un poquito de niño Jesús a los 12 años, que viajan al pueblo a cumplir con la peregrinación anual, llegan a Jerusalén, suben porque Jerusalén está alto, suben a Jerusalén, y cuando van de regreso se dan cuenta de que no viene el niño Jesús con ellos. Tenía 12 años ya el niño Jesús, y regresan. ¿Cómo es posible que no se hayan dado cuenta? Se preguntará uno. ¿Por qué no se habían dado cuenta? Es que antes, cuando regresaban las caravanas, hombres por un lado, mujeres por otro lado, muy seguramente la Virgen pensó que el niño Jesús iba con José, y José pensó que iba con la Virgen María. Y cuando los encuentran y ven que no, pues regresan muy asustados y lo encuentran en el templo. Y la Virgen muy angustiada, ¿verdad? Les dijo, ¿por qué nos hiciste esto? Y él les dice, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en las cosas de mi Padre? Y dicen que la Virgen guardaba todo eso en su corazón, porque lo encontró hablando con los maestros de la ley, los que eran los sacerdotes, los que tenían acceso a los rollos y leían las profecías. No toda la gente tenía acceso a eso, solamente los sabios, los, digamos, de una alta jerarquía. Y de repente un niño, aquí nos dice la Biblia, estaba en medio de ellos, haciéndoles preguntas y oyéndolos. Y todos los que lo oían admiraban muchísimo su inteligencia y sus respuestas. Fíjense, él estaba escuchándoles y les hacía preguntas, pero me imagino que también muchas las contestaba él mismo. A lo mejor ellos no la contestaban, porque dice, los que le escuchaban se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces, pues ya regresan y dicen que después de eso Jesús estuvo todavía con sus papás, pues obedeciéndolos, creciéndoles en estatura y también en gracia, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a leer lo que es la actividad de Juan el Bautista y de Jesús en el capítulo 3 de San Lucas. Ministerio penitencial de Juan. En el año 15 del principado de Tiberios César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, este es Herodes el hijo, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y de Traconítide, y Lisanas tetrarca de Abilene,
bajo el pontificado de Anás y Caifás, ellos eran los sumos sacerdotes, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, el hijo de Zacarías. Andaba recorriendo toda la comarca a lo largo del río Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, según aquello que está escrito en el libro de las profecías de Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparad el camino del Señor, componed sus senderos. Palabra del Señor. Fíjense, aquí Juan llega su hora, lo llama una voz, era un profeta, le dice empieza a predicar y va, y con voz dura. Por eso les digo que era muy diferente a Jesús, porque él los regañaba fuerte, les decía: raza de víboras, conviértanse, arrepiéntanse y bautícense. Él los bautizaba con agua, pero les decía: viene uno más grande que yo, que los va a bautizar con el fuego del Espíritu Santo. Y le preguntaban, porque tenía muchos discípulos, a pesar de que era estricto y les hablaba fuerte: ¿qué debemos de hacer para convertirnos? Y él les decía: si tienes 2 capas, da una, comparte lo que tienes. Los cobradores de impuestos, publicanos se les llamaba, decían: ¿y nosotros? Decía: pues ustedes cobren lo justo, no sean usureros. También los soldados, fíjense, los soldados romanos, que eran paganos, muchos se dejaron tocar por Juan y iban y le preguntaban: ¿qué hacemos nosotros? Y él les decía que no levantaran falsos testimonios, que fueran justos, y los llamaba a arrepentirse. Y en ese entonces, aquí es un poquito más extenso, me voy a ir aquí a la parte el mismo capítulo 3, versículo 21, donde nos dice que se acerca Jesús al bautismo. Dice: sucedió que cuando se bautizaba todo el pueblo, se bautizó también Jesús, y que mientras oraba se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma corporal, como de una paloma, y que del cielo vino esta voz: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Y después, San Lucas, o Lucas el Evangelista, nos da la genealogía de Jesús, es decir, nos dice: Jesús, israelita, hijo de Dios, comenzaría a predicar Jesús a los 30 años, y a lo que se creía era hijo de José, de Elí, de Matat, de Leví, y así se va hasta atrás, hasta que llega a Adán. ¿Por qué? Porque sabemos que está escribiendo para los judíos, para demostrarles, en base a las escrituras, el cumplimiento de las profecías, que este hombre que habían crucificado y que había resucitado era el Mesías, porque no recordamos que en ese tiempo lo crucificaron porque no todos creyeron que él era el Mesías, sobre todo los poderosos. Estamos hablando de los sumos sacerdotes, de los fariseos, de los escribas, eran los que se resistían a creer esto. Entonces, cuando se cumple todo este misterio y Jesús resucita y empieza la iglesia a propagarse, se escriben los evangelios y busca Lucas, como ya vimos, con su rigor periodístico, poner fechas, datos, como para decir bien claro: aquí está el por qué nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Todo lo que hemos leído aquí es palabra de Dios. Y bueno, después vamos a seguir con Jesús vencedor del diablo, es decir, las tentaciones que enfrentó Jesús en el desierto antes de iniciar su vida pública, su ministerio de ir a elegir a sus discípulos. Jesús va 40 días al desierto a orar y a ayunar, y ahí es tentado. Pero esto lo vemos a la próxima. Bye.